Hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos al altar familiar. Quiero hablarles hoy acerca de lo que Jesucristo, en su última cena, en algunas de sus palabras mencionó. Y esto está en Juan 15, a partir del versículo 1. Dice así su palabra del versículo 1 al versículo 4 en Juan 15. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Quiero aclarar que esta palabra que estamos hoy tratando es la palabra que el Señor tenía para que los discípulos creyeran, para que los discípulos aceptaran que Jesucristo es el vínculo que tenemos que tener para andar en comunión con Dios. Sin Él, definitivamente, no podemos hacer nada. Pero antes de empezar a desarrollar esta palabra, quiero que oremos. Amado Padre, bendito y alabado seas. Tú eres el Dios único y el Dios verdadero que está en los cielos, y a ti te debemos todo, mi Señor. Ayúdanos que en esta noche podamos tener oídos abiertos, un corazón abierto también a lo que es tu palabra, mi Señor. Que esta palabra, mi Señor, llegue a nuestros corazones de tal manera que la podamos entender para vivirla y para, a través de ella, mi Señor, poder caminar como tú quieres que nosotros caminemos. No somos nosotros, oh mi Señor, sino que eres tú en nosotros, porque somos dependientes de ti. Ayúdanos a entender en esta noche esto que vamos a hablar, mi Señor. Gracias por cada corazón que tú has preparado para esto, mi Señor. Y gracias por la voz que tú colocas en mí para ser ese instrumento que tú quieres que sea. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Hermanos, el Señor en este momento está hablando acerca de lo que nosotros debemos tener en cuanto a Él. Pero el Señor está en este momento en un clima de fiesta y despedida, porque no olvidemos que este diálogo tiene lugar durante la cena de la Pascua que está celebrando con sus discípulos. Da a conocer a sus discípulos algo tan importante como la absoluta necesidad de permanecer unidos a Él. Pero para hacerlo más comprensible, vamos a entender un poco de lo que se refiere esto de yo soy la vid verdadera. En primer lugar, la vid es una planta que produce muchas uvas, pero que también tiene muchas ramas. Y aquí Jesús hace la analogía de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Por lo cual, aquí merece un cuidado constante debido a que al ser nosotros esos pámpanos, debemos tener una labor de dar mucho fruto. Pero aquí no solamente dice eso, sino que también está la importancia del labrador, porque dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el labrador es el que está al cuidado constante de esta vid para que pueda dar el fruto que debe dar. No es que dependa de Dios, no es que dependa solamente de Él, de nosotros depende, pero esa relación es la que nosotros debemos tener cuando verdaderamente seguimos a Cristo de corazón. La vid era una planta de las más abundantes que había en la tierra prometida, como dice en Deuteronomios 8:8, que allí iba a haber vides. Pero también podemos observar a través de la Biblia que era el símbolo de la nación de Israel.
Si vemos en Salmo 80, los versos 8 al 9, dice la palabra: hiciste venir una vid de Egipto, aquí refiriéndose al pueblo de Israel. Echaste las naciones y la plantaste, aquí se está refiriendo a la tierra de Canaán y a sus pueblos. Y dice: limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Aquí es tomando la posesión de la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham. Aquí, con este salmo, estamos viendo que hay una representación del pueblo de Israel como si fuera la vid a la que estamos haciendo referencia. Pero por mucho tiempo hubo en Israel una siembra grande de la palabra de Dios a través de sus profetas. Sin embargo, en todo este tiempo no hubo una cosecha para Dios. Había dado la tierra, había puesto ahí todo, pero no había verdaderamente un pueblo que creyera y que quisiera seguir los caminos que Dios había querido que ellos siguieran. Por eso dice en Isaías 5, del verso del 1 al 2, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que dieses uvas, y dio uvas silvestres. Aquí es una analogía de la consecuencia de Israel y su pecado, al no poder cumplir con lo ordenado por Dios, de ser una nación santa, apartada y que diera fruto de justicia para Él. También vemos en Oseas 9:10 un tema similar, porque Dios Jehová siempre presentó queja con respecto a esto. Dice así en Oseas 9:10: como uvas en el desierto, hallé a Israel. Vi a vuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera. Y este es el deseo de Dios. Dios deseaba ese pueblo, o desea ese pueblo todavía inclusive, pero al acudir ellos a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaba. Este es el sentimiento que en ese momento tenía Dios con respecto a su pueblo. Se fueron a Baal Peor, es decir, los hijos de Dios, los hijos que Él había escogido para sí, se habían ido tras dioses ajenos por causa de otro pueblo, en lo cual, si ustedes ven la historia en Números 23, donde Balaán no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió, pero sí provocó que esto sucediera, lo de Baal Peor. Pero ahora, con la venida de Cristo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, como está en Hebreos 1, del 1 al 2. Por lo tanto, el Señor Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera, hablando Jesús, que lo leemos en Juan 15:1. De igual manera que la vid sostiene las ramas, los pámpanos, que somos nosotros, así Cristo sostiene al creyente. De igual manera que la vid sostiene las ramas, así Cristo sostiene al creyente. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, porque Jesucristo es el que nos sostiene, no nosotros mismos, por nosotros mismos, sino que Él, por su gracia, por su amor, por su misericordia, es el que sostiene a ti y a mí y a cada uno de nosotros. Y al final de los tiempos, el Dios y Padre nos ha injertado a nosotros los gentiles. Por eso digo que tú y yo estamos ahí en la vid verdadera, que es su Hijo Jesucristo, por medio de la fe. Antes era el pueblo de Israel, ahora a través de la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros hemos tenido ese espacio de poder entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Aquí también pone la analogía que estábamos viendo, a través de la vid verdadera. Nosotros ahora somos los injertados en medio de este pueblo y a través de la fe. No hay otra vid verdadera sino Cristo, que pueda dar
los frutos agradables al Padre, ni hay otro labrador que conozca los cuidados adecuados de esta vid y de sus sarmientos que el Padre mismo. De igual forma, como un labrador cuida de la vid y limpia sus ramas para que dé fruto, así Dios trabaja en la vida del creyente fructífero, para que dé más frutos. Jesús, de todas maneras, acercándose más a la propia realidad de sus discípulos, les hace ver que él mismo es la vid y ellos los sarmientos. A los sarmientos les es absolutamente indispensable permanecer unidos a la vid si quieren tener una vida y tener frutos, ya que el sarmiento no puede llevar fruto alguno por sí mismo separado de la vid. Pero el hombre religioso, por lo general, se cree capaz de llevar fruto por sí mismo, sin estar unido por la fe a esa única vid verdadera que es Cristo. Estos frutos del hombre religioso lo podíamos calificar con el lenguaje del Antiguo Testamento como uvas silvestres, que tienen apariencia de buenas, pero no tienen el sabor. Y ese es el sabor dulce del amor de Dios, maduradas bajo el sol radiante de la justicia de Cristo. Sin embargo, el creyente sabe por su propia vida que todo el fruto que se da en él proviene de esa vid verdadera, que es Cristo, y por Cristo y en Cristo se dan en él los frutos del Espíritu. ¿Que cuáles son? Los que vemos en Gálatas 5, del 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De otra forma, el creyente tiene procesos de rebeldía cuando no podemos dar completamente este tipo de frutos. Es porque hay algo de rebeldía, pero Dios, para el que es creyente, Dios está ahí, donde el Señor nos ayuda muchas veces disciplinándonos para poder corregir nuestro caminar en Él y también para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe, como está escrito en Hebreos 12:5, y se los voy a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El mismo Dios lo dice a través de su palabra. Es necesario a veces para la disciplina o para la rebeldía corregirnos con su disciplina. Y esa disciplina, como hemos dicho, fortalece nuestro carácter y nuestra fe en Cristo Jesús. Pero también por eso Jesús hace una seria advertencia a sus discípulos. Si miramos el versículo 2, dice de Juan 15, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esta es la labor del labrador. Cuando ve en la vid sarmientos que no llevan fruto, los desgaja de la vid para que no estorben a los otros sarmientos que sí llevan fruto. Pero incluso estos sarmientos que llevan frutos son limpiados para que el fruto sea más abundante y mejor. Y el Señor dice a sus discípulos que su palabra es el instrumento para limpiar diariamente los sarmientos que están unidos a esa vid y llevan fruto. Mi hermano, la palabra es la clave en todo esto. Si tú verdaderamente, no solamente de vez en cuando, lees la palabra del Señor, sino que lo coges en una actitud diaria, y no solamente a veces ni una vez al día, sino 2, 3 veces al día o constantemente, tú aprendes del Señor y empiezas a ser limpiado de todas esas cosas que no te sirven y no te ayudan para que andes en el camino que Dios quiere para tu vida. Y es cuando empezamos
a tener los mandamientos en nuestro corazón y a guardarlos. Y el Señor lo dice, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y ese es el que quiere el Señor que esté con él. Ese es el que realmente tiene la intimidad con el Señor. Y a él, como dice también su palabra, le revelará su pacto, le hará conocer su pacto. Pero estos pámpanos que no tienen esa comunión con el Señor, o estas personas que no tienen esta comunión con el Señor, estos pámpanos improductivos, son los que representan al creyente que no produce fruto para Dios, el cual, después de haber hecho un compromiso superficial, se aparta de Cristo. Estos son los que la Biblia dice que fueron cortados. Nadie puede llevar estos frutos por sí mismo si no es Cristo en él. Sería tan absurdo como si el sarmiento quisiera producir uvas sin estar unidos a la vid. Pero Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y sin embargo, es como si el hombre siempre se empeñara en hacer todo separado de Cristo. La palabra que usa el griego es dinami, que además de significar poder, también significa ser capaz o tener fuerza o capacidad o la facultad para hacer. Por tanto, sin Cristo el hombre no es capaz, ni tiene fuerza ni capacidad para llevar fruto por sí mismo. Y esto es lo que nosotros siempre tenemos que ver. Lo que el hombre puede hacer por sí mismo son obras entonces de la carne, cuando no está unido a esa vid que es Jesucristo. Y esas obras de la carne ya las conocemos cuáles son: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, las iras, las contiendas, las disensiones, los homicidios, las borracheras y otras más. Y eso lo podemos ver en Gálatas 5:19. No olvidemos que en Romanos 8, verso 7, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar en ningún momento a Dios. Una vez más, la palabra. Y la palabra de Dios aquí nos está mostrando la total incapacidad de la carne para sujetarse a la ley de Dios o para agradar a Dios. Es un trabajo inútil, tan inútil como pretender que un sarmiento de uvas por sí mismo, sin estar unido a la vid, pueda generar el fruto, cuando la solución más sencilla es injertar ese sarmiento en la vid y esperar que lleve fruto. Esto es lo que nos ha sucedido posiblemente a todos, que al ser gentiles hemos sido injertados en esa vid verdadera que es Cristo. Desde la experiencia nuestra como persona, debemos reconocer con agrado y gozo que separado de Él nada puedo hacer, ni puedo hacer algo que le agrade a Dios si no estoy en Cristo. Y la palabra siempre nos exhorta que la única forma de llevar fruto a Dios es permaneciendo en la fe en Cristo Jesús, ya que Jesús es el único camino al Padre, como lo hemos escuchado infinidad de veces en Juan 14:6. Pero para continuar con nuestro tema, dice también en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús aquí no quiere que sus discípulos caigan en la autosuficiencia religiosa. Por eso dice claramente, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto sí lo vemos en el verso 6 de este mismo capítulo 15 de Juan. Es escalofriante el riesgo que lleva consigo el no permanecer en Cristo. Lo mismo que en el sarmiento estéril es cercenado de la vid y una vez seco lo recogen para ser quemado, así les sucederá a todo aquel
que no permanece unido a Cristo por medio de una fe sincera, por medio de una fe genuina. Varias veces se ha referido el Señor Jesús a todos aquellos que no le aceptan como su único y perfecto Salvador en la parábola, por ejemplo, de la cizaña en Mateo 13:41, que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y a dónde los echará? En el horno de fuego. Así lo dice Mateo 13:41, como les digo en la parábola de la cizaña. Efectivamente, mis hermanos, uno de los tropiezos más sutiles que se le pueden poner al hombre es enseñarle a confiar en sus propias obras y que trate de llegar a una llamada perfección cristiana por sí mismo. En el versículo 4 habíamos leído: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sin permanecer en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso dice esto Jesús: ¿querés sustituir esa permanencia en Cristo por el aprendizaje de una doctrina y de unos ritos llamados, por ejemplo, en la Iglesia Católica, sacramentos? Es mostrar que el individuo recibe como medios por sí mismos para su autoperfección. Esto es atar sarmientos para el fuego. Por eso dice en el verso 8 de este Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El resultado de esta permanencia en Cristo son los frutos que se dan en el creyente, y a la vez es el medio más eficaz para que el Padre nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre nuestro sea glorificado, confirmándose así por los frutos que somos discípulos de Cristo. De poco valen las liturgias con sus ceremonias pomposas y llenas de palabras si los frutos de la vid, que es Cristo, no se dan en eso oficiantes y en los que participan en sus ceremonias. Si no se dan en ellos, de nada sirve. A Dios no le hace falta que el hombre se recluya en un lugar sagrado y se sumerja en una nube de incienso y cánticos para ver lo que hay en su corazón. Y decir que si está unido a la vid verdad, y decir que verdaderamente está unido así a la vid verdadera, a su santo Hijo, cuando en verdad se está ocultando entre el ramaje religioso de su propio corazón, que no le sirve para nada si no está en Cristo, ya que así ni es discípulo de Cristo, ni da la gloria al Padre, sino que se da gloria a sí mismo y al grupo religioso que le etiqueta, porque ya no ve a Cristo como el Salvador, ya no ve a Cristo como si dependiera de Él, sino todo lo contrario, por sus obras nada más, no por la fe que puede tener en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario definitivamente examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, porque a veces pasamos por alto advertencias del Señor como esta, por ejemplo, que está en el verso 12 de este Juan 15, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Podemos llamarnos discípulos de Cristo y no amarnos como Él nos ha amado? Solo Él lo puede hacer en nosotros, solo Él puede hacerlo en nosotros. Por eso tenemos que estar sujetos a Él. Pero cuando andamos en la carne, por eso no nos podemos amar unos con los otros. Esa es la respuesta de Cristo: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Todo esto se lo dice el Señor a sus discípulos en un clima de intimidad, como el amigo a los amigos, comunicándole todas las cosas que hace y lo que ha oído. Por eso el Señor dice en el verso 15 de este Juan 15, el Señor dice: os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué excusa tú pondrás para no aceptar lo que Jesús te dice? Si lo oye del Padre, este es un motivo más para permanecer con toda firmeza en la palabra de Dios que nos habló por su Hijo. Y además, Él te dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Esto lo encontramos en el verso 7. Es necesario permanecer en su palabra sin añadir o quitar, ni mucho menos cambiarla por una tradición acomodada a las costumbres de los pueblos. La misma palabra de Dios nos dice, las costumbres de los pueblos son vanidades, en Jeremías 10:3. Por eso dice en el verso 16 de este Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto que el Señor dice es algo que no se debe olvidar en ningún momento, para no poner en riesgo una elección que no has hecho tú, sino que el Señor te ha elegido. Él a ti, no tú a Él. Muchas personas hacen más énfasis en su determinación por Cristo que en el hecho de la gracia que de Cristo nos haya elegido. Si somos conscientes de esta situación, de esta elección por gracia del Señor, también seremos más prudentes en permanecer fieles en Él, pues fue Él quien nos ha elegido. ¿Cuántas palabras y conceptos religiosos tenemos que desechar cuando penetre en tu propia mente la luz de la palabra de Dios? Por eso te invito a que no seamos cobardes, sino que empuñemos con firmeza, sin los guantes de la religiosidad, empuñemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como está en Efesios 6:17. Si tenemos temores e inseguridad, pidámosle al Padre, en el nombre de Jesús, que nos fortalezca y nos confirme en su Hijo. Tal vez siempre hemos querido hacer o hemos hecho muchas cosas por Dios, pero a lo mejor nunca has hecho esto que Él te dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso está en el Salmo 46:10. Y cuando dice estemos quietos y conoced que yo soy Dios, es deja que Dios te vaya tratando y Él te cuide, que Él vaya sacando el fruto verdadero que tú debes tener. Hermanos, como conclusión, yo quiero motivar a lo que trae esta parábola detrás, o este texto que trae a través de todo lo que hemos hablado. Y una de ellas es tener una comunión con Dios por medio de la oración, ya que la oración es fuente de poder para permanecer en el camino que Dios trazó por medio de Cristo. También guardar los mandamientos que el Señor nos dio por su palabra. Y también estar en unidad y armonía con el cuerpo de Cristo. Si tú ves, todo esto lo encontramos en Juan 15, en el verso 7, en el verso 10, en el verso 12. Y esta es la palabra que Dios quiere que tú guardes en tu corazón en todo tiempo y en todo momento. Dios ha querido que nosotros, a través de su palabra, nos llenemos de Él, que no nos soltemos de Él, de una forma de que el labrador, que es Dios, pueda sacar fruto de nosotros, es a través de que nosotros nos llenemos de esa palabra que Jesucristo nos ha dado y permanezcamos siempre unidos a Él. Hermano, este es el mensaje, y hermana, que tenía en esta noche para todos nosotros. Espero que esta enseñanza haya tenido en ustedes, en sus corazones, el propósito para lo cual Dios permitió que se hiciera. Quiero que oremos para despedida. Amado Padre, Dios de toda gloria, gracias porque tú quieres que nosotros estemos unidos a ti en todo momento. Y no importa la situación en la que nosotros estemos, tú nos dices que permanezcamos en ti. La circunstancia puede ser difícil, pero permanecer en ti dará fruto, porque Dios es el que podará todo eso y todas aquellas cosas que no nos sirven y no nos permite ver a Jesús como debemos verlo. Jesús siempre nos está sosteniendo, siempre está con nosotros. Si nosotros clamamos a Él, Él estará en medio de la situación.
No tengamos temor de venir a Él constantemente y poner toda nuestra angustia, toda nuestra aflicción, porque Él es el que ha prometido que estará con nosotros hasta el final del mundo, hasta que seamos recogidos nosotros de aquí. Señor, gracias por el amor y la misericordia que tú has tenido para con nosotros, tu siervo, porque tú no nos has dejado y nos has cuidado y has permitido que nuestros corazones se mantengan firmes en ti. Gracias, oh mi Señor, porque tú nos has escogido desde la fundación del mundo y tú has hecho obras de gracia y de misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos a ser siervos leales y fieles a ti, a que nuestra fe no falte, a que siempre estemos pendientes de lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida, mi Señor. Gracias, bendito Rey, por cada hermano y por cada hermana que escuchó esa palabra. Gracias porque sus corazones a través de la palabra son transformados diariamente, constantemente. Cada semilla que se va sembrando de tu palabra en cada uno de nosotros va teniendo un fruto, mi Señor, y lo veremos, y lo veremos. Bendito y alabado seas, en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermano, gracias por estar con nosotros. Dios los continúe bendiciendo y no se olvide, Cristo nos ama. Un abrazo. Bendiciones.